Cuando Esteban Montalvo abrió la puerta de su casa aquella tarde, no esperaba ver lo imposible. Su hijo Diego, de 8 años, estaba riendo. No una risa forzada o automática, mas una verdadera carcajada infantil, llena de luz. Era la primera vez desde el accidente que le arrebató a su esposa Camila y dejó a Diego en una silla de ruedas. Frente a él, una joven empujaba la silla con delicadeza, imitando sonidos de animales y haciendo muecas exageradas. «Cuidado, señor León, los conejitos necesitan ayuda», decía ella, mientras Diego intentaba imitarla con los brazos, sus manitas batiendo palmas con esfuerzo. Los ojos de Esteban se humedecieron al instante. 2 lágrimas gruesas bajaron por su rostro. Era como si alguien hubiera abierto una ventana al pasado, al niño que Diego fue antes del silencio, antes del trauma. Pero esa magia se rompió en cuanto las llaves cayeron de sus manos y el ruido llenó la sala. Diego se sobresaltó y, como si un hechizo se deshiciera, su sonrisa se apagó. Su cuerpo se replegó en la silla, los ojos bajaron y volvió a ser el niño ausente que Esteban conocía. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces con mi hijo?», preguntó él con voz temblorosa entre la emoción y el miedo. La joven se enderezó rápidamente, alisando su uniforme con nerviosismo. «Hola, soy Julieta Ramos. Me enviaron hoy desde la agencia de limpieza. ¿No le avisaron?». Esteban la observó confundido. Diego miraba ahora sus propias manos, desconectado otra vez. Julieta, en cambio, no parecía incómoda con el niño. No lo miraba con lástima. Lo trataba con la misma naturalidad con que se trata a cualquier niño. «Puedes quedarte», dijo él finalmente. «Pero ten mucho cuidado con él. Es muy frágil». Julieta asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Para ella, Diego no parecía frágil, solo muy solo. A la mañana siguiente, Esteban no fue a trabajar. Se quedó en su oficina del 2º piso, observando en silencio por la ventana. Julieta estaba en el jardín barriendo hojas, pero lo hacía contando historias. Diego, desde la terraza, la observaba fascinado. «¿Sabes lo que me dijeron las flores esta mañana?», decía ella, inclinándose hacia un rosal, «que están cansadas del sol. Se quejan todo el tiempo. Ay, qué calor. Ay, qué sed. Pero la margarita, en cambio, es tímida. Solo susurra». Esteban la vio cambiar la voz, hacer gestos, dramatizar. Diego no parpadeaba. Su atención estaba completamente en ella, más atento que en cualquier sesión de terapia que habían intentado en 2 años. El pecho de Esteban se apretó. ¿Cuándo fue la última vez que intentó hacer reír a su hijo? ¿Cuándo fue que dejó de intentarlo por miedo a fracasar? El recuerdo vino como un rayo. Camila empujando a Diego en el columpio del parque, ambos riendo, gritando, «¡Más alto, mamá! ¡Más alto!». Era la última vez que todos habían sido felices, justo antes de que la lluvia, el coche y el destino les arrebataran todo. Un sonido suave lo trajo de vuelta. Diego estaba aplaudiendo de nuevo, más fuerte. Esteban bajó las escaleras de inmediato. «Disculpe, señor Esteban», dijo Julieta al verlo. «Diego casi no comió en el desayuno. ¿Puedo prepararle algo especial? Tal vez sándwiches con formas de animalitos. A veces funciona si es divertido». Esteban dudó. Él no come por gusto, solo lo necesario para no enfermarse. «Pero puedes intentarlo». 1 hora después, Julieta regresó con una bandeja llena de pequeños sándwiches en forma de mariposas. «Estas maripositas están hambrientas de cariño. Solo tú puedes alimentarlas». Diego miró los bocaditos con curiosidad. Dudó. Luego tomó uno y lo mordió, por voluntad propia. Esteban tuvo que cubrirse la boca para no sollozar. Desde ese día, todo cambió. Cada mañana, Julieta convertía la casa en un mundo de fantasía. El florero era un castillo, las escaleras una montaña de dragones amistosos. Diego respondía más y más. Señalaba objetos, movía los labios como si quisiera hablar. Y siempre, siempre sus ojos brillaban. En una de esas tardes, Julieta puso música y comenzó a bailar alrededor de la silla de Diego. «Vamos, príncipe. Tú mueves los bracitos y yo los pies». Diego levantó los brazos. No era mucho, pero era vida. Esteban los espiaba desde la puerta entreabierta. Quería entrar, reír, bailar con ellos, pero temía romper ese delicado milagro. Temía que su sola presencia apagase de nuevo la luz en su hijo. Hasta que un día, lo imposible ocurrió. Julieta narraba una historia de aventureros cruzando un río lleno de cocodrilos cuando Diego movió los labios.
Esteban se inclinó. Ma, susurró el niño. Un sonido apenas audible, pero claro. No decía papá, decía mamá. Esteban se quebró. Julieta no hizo alboroto. Solo sonrió y tomó la mano de Diego. Eso es, mi valiente. Eres mágico. Cuando se despidió esa tarde, se agachó frente a Diego. Mañana seguimos jugando. ¿Sí, príncipe? Diego asintió levemente. Esteban, desde la puerta, sintió algo que no sentía desde el funeral. Esperanza. Pero ni él ni Julieta sabían que una sombra los observaba desde el piso superior. Una presencia que, aunque silenciosa, no estaba feliz con lo que veía. Una semana después, el 7º día de trabajo de Julieta, el timbre sonó mientras empujaba a Diego por el pasillo. Esteban fue a atender. Diego, hay alguien muy especial para verte, anunció con una voz que mezclaba sorpresa y emoción. Cuando la mujer entró en la sala, Julieta sintió el mundo detenerse. Era como ver un fantasma. La mujer era idéntica a las fotos de Camila. Mismo cabello, ojos, sonrisa. Pero el efecto en Diego fue devastador. El niño chilló de terror. Comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hola, mi angelito. Tía Verónica ha vuelto», dijo la mujer con voz casi idéntica a la de Camila. Esteban, visiblemente afectado, hizo las presentaciones. «Julieta, esta es Verónica, hermana gemela de Camila. Verónica, ella es Julieta, nuestra empleada». Verónica extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mucho gusto, Julieta. Espero que estés cuidando bien de nuestra familia». La palabra «nuestra» retumbó con una propiedad inquietante. Julieta sintió un escalofrío. La forma en que Verónica la miraba no tenía nada de familiar ni maternal. Era una evaluación fría, como si estuviera midiendo una amenaza. Esteban explicó que Verónica había estado en Europa, recuperándose del duelo por la muerte de su hermana. Ahora volvía para ayudar con Diego. «Qué bien», respondió Julieta, aunque algo en su interior no creía ni una palabra. Si Verónica realmente había estado de luto, ¿por qué no mostraba emoción, dolor, vulnerabilidad? Solo había control, demasiado control. La familia entiende mejor a la familia, ¿verdad, Esteban?, dijo Verónica, con una mirada que hizo que Julieta sintiera que algo más se ocultaba detrás de esas palabras. «Diego, cariño, ¿no le das un abrazo a tu tía?», preguntó Verónica, acercándose. Pero el niño se encogió en la silla, sus manos temblando. «Aún está muy sensible», intervino Esteban con rapidez. «El accidente lo dejó muy traumatizado». «Claro, lo entiendo», dijo Verónica. «Pero soy familia. Soy la persona más parecida a Camila que él tiene». Julieta observó con alarma cómo la presencia de Verónica parecía borrar en minutos todo el progreso de Diego. Volvía a cerrarse, a evitar el contacto visual, a retraerse en su mundo silencioso. Y Verónica parecía notarlo, pero en vez de preocupación, sonrió. Un gesto frío, sutil, casi triunfal. «¿Tienes hermanos, Julieta?», preguntó de pronto. «A veces las personas de fuera no entienden lo que une a una familia». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió ella, manteniendo la compostura. «Eso espero. Esteban me dijo que has sido muy cariñosa con Diego». El tono de Verónica dejó claro que no lo decía como elogio. Era una advertencia. Cuando Esteban salió a buscar las maletas al auto, Verónica se acercó a Julieta. Su sonrisa desapareció. «Espero que entiendas tu lugar en esta casa», susurró. «Eres la empleada. Yo soy familia. No lo olvides». Luego, volvió a sonreír dulcemente al regresar Esteban. Julieta, aún impactada, miró a Diego. Él la observaba con súplica muda en los ojos, como si ya supiera que el peligro había llegado. Esa noche, Diego volvió a mojar la cama. Esteban lo encontró llorando en la oscuridad, susurrando, «Mamá, mamá», pero no llamaba a Camila. Lloraba por la confusión, por el terror que sentía ante aquella mujer que lucía como su madre pero no lo era. En los días siguientes, la casa cambió. Diego se aisló, de nuevo. No quería comer, ni salir, ni ver a Julieta, aunque sus ojos la buscaran en silencio. Cuando ella intentaba acercarse, Verónica siempre estaba cerca, observando. Julieta intentaba seguir con las rutinas, pero todo se había roto. Un día, mientras pasaba por el pasillo, escuchó a Verónica hablando en voz baja en el cuarto de Diego. Se detuvo a escuchar. «¿Sabes, Diego? Ese día la mamá estaba muy preocupada porque tú llorabas en el auto.
Se distrajo y... bueno, ya sabes lo que pasó. El niño gimió. Si vuelves a llorar así, si haces ruido, tu papá también puede distraerse. No queremos que le pase nada, ¿verdad? Julieta sintió el corazón salírsele del pecho. Verónica estaba culpando al niño por la muerte de su madre. Estaba sembrando miedo. Y si le cuentas a alguien nuestra conversación, me pondré muy triste. Y tendré que irme. Entonces tu papá quedará solo otra vez, como cuando mamá se fue. ¿Quieres eso? Diego sollozaba bajito. Julieta, horrorizada, retrocedió sin hacer ruido. Entró al cuarto solo cuando Verónica se fue. Diego estaba encogido, lágrimas en el rostro. ¿Qué te hizo, mi amor?, preguntó Julieta, arrodillándose a su lado. Diego negó con la cabeza desesperadamente, apuntó a su boca, luego a una foto de su madre y simuló algo malo con las manos. No podía hablar, pero el mensaje era claro. Tenía miedo de causar daños y decía algo. Esa noche, Esteban encontró de nuevo a Diego llorando en la oscuridad. Era la cuarta vez en la semana. «Hijo, dime qué te pasa». Pero Diego no podía. El terror lo tenía paralizado. Verónica, mientras tanto, comenzó una nueva fase de su plan: destruir la confianza de Esteban en Julieta. Durante conversaciones casuales, dejaba caer dudas como gotas de veneno. ¿No crees que Diego empeoró desde que esa mujer llegó? ¿Cómo dices? Piensa bien, Esteban. Estaba estable, y ahora mira cómo está. No comía mucho, pero no se desmayaba de miedo como ahora. Esteban dudaba. Lo cierto es que el deterioro había comenzado con la llegada de Verónica, no con la de Julieta, pero él no lo veía. Además, ayer la escuché decirle a Diego que su mamá le mandaba besitos desde el cielo. Eso confunde su mente, Esteban. Hace que espere lo imposible. ¿Dijo eso? Sí. No quise decir nada, pero también le enseñó a mandarle saludos al cielo. ¿Te parece normal? Las mentiras eran inteligentes, basadas en gestos reales de cariño que Verónica distorsionaba con maestría. Esteban, cada vez más vulnerable por el parecido físico y emocional con Camila, comenzó a creerlas. Poco a poco, la telaraña se cerraba. El punto de quiebre llegó cuando Verónica mostró a Esteban un papel arrugado que, según ella, encontró en la basura. «Mira esto». Julieta lo escribió. En el papel se leía: «Diego necesita una madre. Tal vez yo pueda ser esa persona para él». Esteban sintió un escalofrío. ¿Ella escribió eso? ¿Y quién más, Esteban? Está obsesionada con reemplazar a Camila. No lo ves porque te confunde con su dulzura, pero es peligrosa. El papel había sido escrito por la propia Verónica, imitando la caligrafía de Julieta, pero Esteban no lo sabía. Esa misma tarde, la llamó a su despacho. «Necesito hablar contigo. Me han llegado algunas preocupaciones». «¿Qué tipo de preocupaciones, señor Esteban?» «¿Le dijiste a Diego que su madre manda besos desde el cielo? ¿Que puede comunicarse con ella?» «¿Qué? Jamás dije eso. Solo le cuento cuentos. Le canto. Nunca le hablé de la muerte así. ¿Y este papel? ¿Es tuyo?» Julieta lo leyó y palideció. «No. Escribí eso. Alguien me está tendiendo una trampa». Pero Esteban estaba confundido. La presencia constante de Verónica lo había afectado más de lo que imaginaba. «No sé qué está pasando, Julieta, pero mi hijo está empeorando. Tal vez sea mejor que tomes distancia». Julieta salió destrozada. Sabía que no había hecho nada malo, pero no tenía pruebas. Y lo peor, Diego estaba sufriendo. Al final de esa semana, Esteban tomó una decisión dolorosa. «Desde hoy, no puedes quedarte a solas con Diego. Solo limpias cuando yo o Verónica estemos presentes». «Pero, señor Esteban, no hay más discusión. Es por el bien de mi hijo». Julieta obedeció, rota por dentro. Diego no entendía por qué la única persona que le ofrecía consuelo ya no podía estar con él como antes. La veía a diario, pero solo limpiando, en silencio, vigilada, sin historias, sin canciones, sin magia. Volvió a hundirse. No comía, no dormía, y su mirada se apagó. Esteban notó que algo iba mal, pero todos decían que era normal, que el trauma tenía altibajos. Fue entonces cuando empezó a notar cosas extrañas sobre Verónica. Ella decía haber estado 2 años en Europa, pero conocía detalles recientes de la casa. Sabía dónde estaban cosas que se habían movido hace meses. Recordaba hábitos que Esteban había cambiado hacía poco. Una noche, mientras pasaba por el cuarto de Diego, escuchó la voz de Verónica. «Y si le cuentas al papá sobre nuestra conversación, tendré que irme».
y él se pondrá tan triste que se puede enfermar. Como, mamá. Esteban entró, pero encontró a Verónica cantando suavemente. Solo lo estaba calmando, dijo con dulzura. Esteban no sabía si había escuchado bien. Tal vez lo había imaginado, pero la duda ya se había sembrado. La madrugada siguiente, los gritos de Diego lo despertaron. Cuando llegó al cuarto, encontró a Julieta consolándolo. ¿Qué haces aquí? Te dije que no podías estar sola con él. Perdón, señor Esteban, pero lloraba tanto. Solo quería ayudar. Te advertí. Julieta bajó la mirada, mientras Diego se aferraba a su blusa como a su única protección en el mundo. Él me necesita, señor Esteban. Algo le da mucho miedo. No quiero discutir más, interrumpió él. Pero no sabía que, tras la puerta, Verónica observaba todo con una sonrisa satisfecha. Todo salía según su plan. Días después, Julieta decidió actuar. Si no podía ayudar directamente a Diego, descubriría la verdad. Las primeras pistas llegaron por accidente. Verónica mencionó una panadería nueva. Esos panes de azúcar son deliciosos. ¿Cómo sabe de eso si estuvo fuera del país? Julieta comenzó a atar cabos. Notó que Verónica conocía canciones recientes, detalles del barrio. Incluso sabía que Esteban había cambiado la marca de café. Todo apuntaba a que nunca salió del país. La prueba llegó por azar. Mientras ordenaba la sala, la bolsa de Verónica cayó. Julieta ayudó a recoger las cosas y vio una factura de luz con fecha de 3 meses atrás, en un apartamento de la ciudad. Verónica nunca estuvo en Europa. Vivía cerca. ¿Pero por qué mentiría? Luego encontró fotos en su celular, selfies en el centro comercial, en el parque, todas recientes. Y entonces, Diego logró comunicarse de forma desesperada. Rabiscó un dibujo, 2 mujeres idénticas dentro de un coche, una jalando el volante mientras un niño lloraba. Julieta sintió que el alma se le salía del cuerpo. Verónica había estado en el coche el día del accidente. Antes de procesarlo, oyó pasos. Verónica estaba en la puerta. Su sonrisa había desaparecido. Qué conveniente que siempre estés en el lugar y momento exactos, ¿no, Julieta?, dijo con voz de hielo. Ella sabía que había sido descubierta. Aquella noche, Julieta regresó a su casa con el corazón en un puño, pero al llegar, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado con llave. Entró con cuidado. Nada estaba revuelto, pero había huellas de lodo en el piso. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial, había un mensaje que le heló la sangre. Tienes una familia hermosa. Sería una pena que algo les pasara. Julieta cayó sentada, con el estómago revuelto. Verónica había estado allí. Sabía dónde vivía. Y ahora su familia también estaba en riesgo. Durante los días siguientes, Julieta no podía sacarse el mensaje de la cabeza. Pero tampoco podía rendirse. Diego la necesitaba. Era la única que veía lo que realmente estaba ocurriendo. Una mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor, notó unos papeles bancarios que alguien había dejado por descuido. El nombre de Esteban aparecía en letras grandes. Transferencia de herencia. Monto, 50 millones de reales. Julieta se congeló. La fecha coincidía exactamente con el regreso de Verónica. ¿Había vuelto por el dinero? Unos días más tarde, otra pieza del rompecabezas cayó en su sitio. Julieta estaba ordenando el cuarto de huéspedes cuando encontró medicamentos en una gaveta. Eran tranquilizantes fuertes, a nombre de Verónica. La receta era de 6 meses atrás, emitida por un médico local. Otra, mentira. ¿Cómo podía tener una receta en el país si estaba en Europa? Julieta comenzó a observar más. Verónica conocía al repartidor de pizza que había comenzado hace 4 meses. Sabía que la farmacia cambió de dueño recientemente. Todo indicaba que nunca se fue. Fue durante una conversación casual con Esteban que todo se volvió más oscuro. A veces aún no entiendo cómo Camila perdió el control del coche, dijo él melancólico. Ella conducía con cuidado, conocía esa ruta. Esa noche iba despacio por la lluvia, pero el auto se salió como si alguien hubiese jalado el volante. Julieta sintió un frío interno. ¿Y Diego? ¿Dijo algo en ese entonces? Él lloraba mucho y hacía gestos extraños. Los médicos dijeron que era trauma. Pero ahora, con los dibujos, esa noche, Julieta no pudo dormir. Las piezas encajaban. Verónica no se había ido. Había vuelto justo cuando Esteban heredó. Diego había visto algo. 2 mujeres idénticas peleando en el coche.
El accidente no había sido un accidente. Y si eso era cierto, la culpable no solo había mentido, había matado a su hermana. Al día siguiente, Esteban decidió contarle a Julieta sobre la herencia. No te lo mencioné antes, pero mi abuelo murió hace 2 meses. Me dejó una herencia bastante generosa. Vaya, ¿cuánto? Si se puede saber. 50 millones. Es mucho, lo sé. La Ver me está ayudando a decidir qué hacer. Sugirió vender esta casa y mudarnos a otra ciudad. Julieta sintió que la respiración se le cortaba. Verónica planeaba aislarlos, alejarlos de todo y de todos. ¿Y Diego? ¿Cómo ha reaccionado? Se altera cada vez que lo mencionamos. Hace dibujos confusos. Verónica dice que es su mente tratando de olvidar. Pero Julieta sabía que no era así. Diego estaba intentando contar la verdad a su manera. ¿Puedo ver los dibujos?, preguntó. La Ver cree que no debemos reforzar el trauma, que mientras más hablemos del tema, peor será. Julieta entendió. Verónica no quería que nadie viera lo que Diego comunicaba. Esa tarde logró quedarse a solas con él unos minutos. El niño estaba en la sala, mirando por la ventana. «Hola, mi príncipe. ¿Estás bien?» Diego la miró con tristeza y señaló papel y lápiz. Con manos temblorosas comenzó a dibujar. Esta vez fue más claro. 2 mujeres idénticas en un coche, una al volante, la otra tirando del volante con fuerza, un niño pequeño llorando en el asiento trasero. Julieta sintió una mezcla de horror y claridad. «¿Viste esto, mi amor? ¿El día del accidente?» Diego asintió, lágrimas en los ojos. ¿Tía Verónica estaba en el coche? Otro sí, con la cabeza. Luego, con sus deditos, simuló un jalón. Ella se abalanzó a abrazarlo. «Fuiste muy valiente al mostrarme esto». Pero cuando levantó la vista, Verónica estaba en la puerta. «Qué escena tan conmovedora», dijo con voz cortante. «Ustedes dos son muy unidos». Diego se apartó al instante. El miedo regresó a sus ojos. Esteban llegó justo en ese momento. ¿Pasó algo? «Nada», respondió Verónica con rapidez. Julieta consolando a Diego de nuevo. «Tiene una manera muy especial con él», lo dijo con tono venenoso, dejando claro que usaría esa cercanía en su contra. En los días siguientes, Verónica intensificó la presión. Con Esteban, sembró más sospechas. ¿Has notado cómo Diego se aferra a ella? Eso no es sano, Esteban. Una criatura traumatizada no puede crear tanta dependencia con una empleada, continuó Verónica, paseándose por la cocina. Es una relación insana. Esteban no respondía. Sus dudas crecían, y Verónica lo sabía. Con Diego, la presión era aún más brutal. ¿Le mostraste algún dibujo a Julieta?, susurraba. Si lo hiciste, ella puede meterse en serios problemas. Y tu papá también podría enojarse mucho. ¿Eso quieres, amor? ¿Ver a tu papá triste como cuando mamá se fue? Con Julieta, las amenazas eran cada vez más directas. Tienes una familia muy linda, ¿no? Tu madre, tu hermano. ¿Cómo sabe eso? Solo soy curiosa. Como tú. El tono era claro. Verónica había investigado a su familia. ¿Tu mamá aún vive en esa casita azul? Julieta se congeló. Nunca había dicho dónde vivía su madre. ¿Y tu hermano? Wow, ¿cierto? Sigue trabajando en la gasolinera de la avenida. Julieta tragó en seco. Verónica sabía demasiado. ¿Por qué me pregunta todo eso? Por nada, respondió Verónica, con su sonrisa más venenosa. Es bueno cuidar de los que uno ama. Esa noche, Julieta llamó a su familia. «Mamá, ¿están bien?» «Sí, hija. ¿Por qué?» «Solo, si ven a alguien extraño, no abran la puerta». «¿Qué pasa, Julieta?» «Nada. Solo, prométeme que estarán atentos». Pero Julieta sabía que la precaución no sería suficiente. Verónica ya había demostrado que no tenía límites. Desde entonces, notó que la seguían. Verónica aparecía en lugares donde no debía estar. «Qué casualidad verte aquí en la panadería», decía. «¿También viniste al mercado hoy?» Demasiadas coincidencias. Julieta estaba siendo vigilada. Un día Verónica dejó escapar algo revelador. ¿Sabes, Julieta? Algunas personas hacen demasiadas preguntas, y eso puede ser complicado para ellas. ¿Qué quiere decir? Que la curiosidad excesiva a veces trae problemas, sobre todo cuando se hurgan cosas que deberían quedar en el pasado. El mensaje era claro. Verónica sabía que Julieta había descubierto demasiado. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Julieta solo asintió, fingiendo no entender, pero por dentro el miedo la tenía en vilo. Final de la 6ª semana. Verónica sabía que debía actuar pronto.
Diego seguía intentando comunicarse con Julieta a través de dibujos. Esteban empezaba a notar contradicciones en la historia de su cuñada, y Julieta ya sabía demasiado. Era hora de resolver el problema. Aquella tarde, Esteban salió a tratar asuntos de la herencia. Diego dormía en la sala. La casa estaba en silencio. Julieta, ¿qué tal un té? Te veo muy tensa últimamente, propuso Verónica. Julieta sospechó, pero no quiso parecer paranoica. Gracias, señora Verónica. Verónica fue a la cocina, preparó el té y disimuladamente mezcló uno de sus sedantes. Era un calmante potente, el que usaba para dormir. Aquí tienes, es un té relajante. Me ayuda con la ansiedad, dijo con una sonrisa fingida. Julieta tomó un sorbo. El sabor era amargo. Tiene un gusto extraño. Le puse un poco de miel. Lo hace más rico. Julieta fingió beber, pero en cuanto Verónica se distrajo, arrojó el contenido en una maceta cercana. ¿Sabes, Julieta? He estado pensando en nuestra situación. Situación. Tú eres muy observadora. Haces muchas preguntas. El tono se volvió más frío. Hay cosas que, si uno descubre, pueden ser peligrosas. Julieta fingía estar somnolienta. No entiendo. Claro que entiendes. Sabes exactamente de lo que hablo. Verónica se acercó, creyendo que el sedante hacía efecto. Algunas personas no saben cuándo dejar de husmear, y eso trae consecuencias tristes. Siguió Verónica, agachándose junto a ella y susurrando. Tienes una familia linda. Sería una pena que algo les pasara por tu curiosidad. Julieta seguía fingiendo estar medio dormida, pero por dentro estaba alerta. ¿Qué es lo que quiere? Lo que siempre quise. Que desaparezcas de nuestras vidas. De la vida de Esteban. De la de Diego. Verónica se paseaba por la sala como si hablara consigo misma. ¿Sabes cuál será la historia? Que no pudiste soportar la culpa de no haber ayudado a un niño traumatizado. Julieta comprendió que Verónica planeaba fingir un suicidio. ¿Por qué hace esto? Preguntó con voz débil. Porque por fin puedo tener la vida que siempre quise. Yo conocí a Esteban primero. Yo lo amaba. Pero Camila llegó y lo arruinó todo. Las palabras salían cargadas de rencor. Y ahora que ella no está, no dejaré que una empleada lo arruine. Julieta fingió perder el conocimiento. Verónica sonreía satisfecha. Esteban estará triste al principio, pero yo lo consolaré. Y Diego, los niños olvidan. Julieta sabía que Verónica no solo era peligrosa para ella. Si lograba su objetivo, Diego quedaría a merced de una mujer, capaz de cualquier cosa. Debía hacer algo, aunque estuviera en desventaja. Verónica salió de la sala para buscar más cosas, creyendo que el sedante funcionaba. Fue entonces cuando Julieta escuchó pasos suaves. Diego había despertado. El niño apareció en la puerta, somnoliento. Al ver a Julieta, sonrió un poco. En ese momento, Verónica volvió con una cuerda en la mano y se detuvo en seco al ver a Julieta de pie. Vaya, parece que mi té no funcionó bien, dijo con un tono completamente diferente. Ya no había dulzura, solo furia. Diego notó que algo andaba mal. Miró a Julieta, luego a su tía. Sus ojos se llenaron de miedo. Qué bueno que te despertaste, Diego. Así podrás despedirte de tu amiguita. Verónica bloqueó la salida. Julieta intentó avanzar, pero no logró pasar. Fue entonces cuando ocurrió lo extraordinario. Diego vio a la persona que más quería en peligro y sintió una urgencia que no sentía desde hacía 2 años. No, gritó Diego con una voz ronca, como un trueno que rompe años de silencio. Fue la primera palabra clara que decía en 2 años. Verónica se quedó paralizada. La cuerda cayó de sus manos. No, no le hagas daño, logró decir Diego con esfuerzo. Las palabras salían rotas, pero firmes. Bianca, no, ella buena, tú, mala, papá, papá, completó señalando con su dedito tembloroso a Verónica. Esteban llegó en ese instante, alarmado por los gritos. Al entrar, vio la escena. Julieta de pie, Diego con el rostro desencajado, Verónica sorprendida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Diego corrió su silla hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Ella quiere hacerle daño a Bianca, dijo con dificultad. Esteban quedó atónito. ¿De qué estás hablando, hijo? Ella fue en el carro, con mamá. Ella jaló. La voz de Diego temblaba, pero sus palabras eran nítidas. Yo vi todo. Ellas peleaban. Tía Verónica jaló el volante.
¿Qué estás diciendo, hijo?, preguntó Esteban, sintiendo el mundo tambalearse bajo sus pies. Mamita cayó por culpa de ella. Verónica comenzó a retroceder. Esteban la miró con los ojos llenos de ira. ¿Eso es cierto? ¿Tú ibas en el coche? ¿Peleaste con Camila? Eso no es verdad, gritó Verónica. El niño está confundido. Está enfermo. No sabe lo que dice. No estoy enfermo, gritó Diego con fuerza. Ella me dijo que no contara, que si hablaba, tú ibas a morir también. Verónica, rugió Esteban. Dime que eso es mentira. Pero ya era tarde. Esteban lo había comprendido. Tú la mataste, dijo con la voz baja, pero llena de furia. Fue un accidente, gritó Verónica. Ella me provocó. Me dijo que yo nunca tendría a Esteban, que siempre sería la sombra. Yo solo quería hablar. Ella me agredió primero. Y tú mataste a mi esposa, rugió Esteban. Y dejaste que mi hijo cargara con la culpa durante 2 años. Tú sabías lo que hiciste y lo dejaste callado. Julieta, aún conmocionada, se acercó a Diego y lo abrazó con fuerza. Esteban sacó su teléfono y llamó a la policía. Tengo una confesión de homicidio. Necesito ayuda urgente. 15 minutos después, los oficiales llegaron. Verónica estaba sentada en el suelo, sin lágrimas, sin resistencia. Solo murmuraba cosas sin sentido. Esteban abrazaba a Diego. Julieta los observaba, aún temblando. Señora Verónica Lacerda, dijo uno de los agentes, queda detenida por homicidio y tentativa de homicidio. Mientras le colocaban las esposas, Verónica miró una última vez a Esteban. Yo te amaba, más que ella, pero quien ama no mata, respondió él sin mirarla. Cuando el auto policial se fue, la casa quedó en un silencio denso. Diego miró a su padre con lágrimas. Yo no maté a mamá, ¿verdad, papá? Claro que no, hijo. Nunca tuviste la culpa de nada. Fue ella, solo ella. Esteban lo abrazó con fuerza, mientras Julieta los observaba desde un rincón con lágrimas en los ojos. Julieta, dijo Esteban acercándose, perdóname por no haberte creído, por haberte apartado. Usted no lo sabía, nadie lo sabía. Diego corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó el niño, con su voz aún frágil. Sí, mi príncipe, gracias a ti. Yo te salvé. Sí, amor, me salvaste a mí y a tu papá. Esteban los observó y por primera vez vio con claridad. Julieta no era solo la mujer que había limpiado su casa, era la que le devolvió la vida a su hijo, la que había arriesgado todo por amor. En los días siguientes, Diego no dejó de hablar, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Su voz era pausada, pero sus palabras salían con entusiasmo. Esteban y Julieta se hicieron más cercanos, no de manera apresurada, sino con la calma de quienes habían atravesado un infierno juntos. Verónica fue condenada a 20 años de prisión. El caso se volvió noticia, pero Esteban se encargó de proteger a Diego del escándalo. El niño volvió a sonreír, comía bien, dormía tranquilo y ya no mojaba la cama. Un año después, la casa había cambiado. Ahora había vida, música, risas. Diego hablaba con naturalidad y aunque seguía en silla de ruedas, nada lo detenía. Esteban y Julieta llevaban 6 meses de novios. Iban con calma, construyendo algo firme. Ese día era especial. Esteban había preparado una sorpresa en el jardín. Diego volaba una cometa hecha por él mismo. Julieta lo observaba desde el porche, con una sonrisa serena. Julieta, llamó Esteban nervioso. Hay algo que quiero preguntarte. Se arrodilló frente a ella, junto a la silla. ¿Quieres casarte conmigo? Julieta lo miró con los ojos inundados. Diego gritó de alegría, soltando la cometa. Ahora sí, la Julieta va a ser mi mamá de verdad. Solo si tú quieres, mi príncipe. Quiero mucho, respondió el niño, abrazándola. Los 3 se fundieron en un abrazo bajo el sol de la tarde. Después del almuerzo, fueron al cementerio. Era la segunda vez que Diego visitaba la tumba de su madre desde el accidente. Esteban empujó su silla. Julieta caminaba a su lado. Hola, mami, dijo Diego con voz firme. Solo vine a contarte que estoy bien, que ahora estamos bien. Miró a Julieta. Ella va a casarse con papá. Cuida de nosotros. Creo que te gustaría. Esteban apretó la mano de Julieta. Y la tía Verónica ya no podrá hacerle daño a nadie más. Diego colocó una flor sobre la lápida. Descansa, mamá.
Nosotros vamos a estar bien. Se quedaron en silencio unos minutos. Luego caminaron de regreso al coche. Esteban empujaba la silla, Julieta al lado. Diego les tomaba la mano. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Cuando llegaron a casa, Diego pidió quedarse un rato más en el jardín. Quiero ver salir las estrellas. Esteban y Julieta se acomodaron a su lado. Papá, ¿tú crees que mamá está feliz en el cielo? Claro que sí, hijo. ¿Y no está enojada porque Julieta va a ser mi nueva mamá? Esteban miró a Julieta y ella le sostuvo la mirada con ternura. No, mi amor. Ella quiere que tú seas feliz. Diego sonrió y levantó la vista al cielo. Gracias, mamá, por mandarnos a Julieta. Esteban sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. Julieta tomó la mano del niño. Ninguno de los tres dijo nada más. No hacía falta. El silencio era lleno de amor, de paz, de futuro. Esa noche, cuando Diego se durmió, Esteban y Julieta permanecieron en la sala, sin hablar, solo mirándose, entendiendo. Habían sobrevivido a la oscuridad, y ahora les esperaba la luz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Esteban se tomó un tiempo fuera de los negocios para estar más presente. Diego comenzó terapias con una psicóloga infantil especializada, y por primera vez, iba con entusiasmo. Quería hablar, recordar, sanar. Julieta comenzó estudios de pedagogía infantil. Sentía que su misión era ayudar a otros niños como Diego. La casa se llenó de dibujos, música, juegos. La silla de ruedas dejó de ser un símbolo de dolor y se transformó en una herramienta de aventuras. Diego se volvió un narrador incansable. Inventaba cuentos donde los héroes eran niños valientes y las heroínas, mujeres de limpieza con poderes mágicos. Uno de sus cuentos favoritos hablaba de un castillo con un jardín encantado y una mujer que bailaba para despertar la risa de un príncipe dormido. Ese príncipe soy yo, ¿verdad?, decía riendo. Y tú, Julieta, eres mi hada protectora. Ella se emocionaba cada vez, porque sabía que, aunque los cuentos eran fantasía, lo vivido era más fuerte que cualquier ficción. Un día, Diego pidió hablar en la escuela. Quería contar su historia. Su maestra, conmovida, organizó una pequeña charla. Frente a sus compañeros, Diego relató con voz firme cómo había estado triste por mucho tiempo, cómo alguien lo había asustado, pero cómo una amiga valiente le había devuelto la alegría. Todos aplaudieron. Esteban y Julieta lo escucharon desde el fondo de la sala, con el corazón henchido de orgullo. Al salir, Diego corrió hacia ellos y los abrazó fuerte. Quiero que todo el mundo sepa que la verdad siempre gana, dijo. Esteban lo alzó en brazos. Tienes razón, hijo. Siempre. En la vida habrá personas que intenten confundirnos, hacernos daño, pero también habrá otras que lleguen con luz. Como tú, Julieta, dijo Diego besando su mejilla. Como nosotros, corrigió ella, porque tú también trajiste luz, y tu papá. Ahora somos un equipo. Desde ese día, Diego comenzó a escribir su propio libro de cuentos. Lo tituló Corazones Valientes. Julieta ayudó a ilustrarlo. Esteban gestionó una pequeña edición con ayuda de una editorial amiga. El libro fue presentado en 1900 la feria local y recibió una cálida acogida. La historia del niño que volvió a hablar gracias al amor puro tocó muchos corazones. Una reportera quiso entrevistar a Diego, pero él puso una condición: solo si Julieta está a mi lado, porque esta historia es de los dos. El reportaje fue sencillo, honesto, lleno de verdad, y cuando salió al aire, cientos de mensajes llegaron desde distintas partes del país. Cartas de niños que también pasaron por pérdidas, mensajes de padres que agradecían por la inspiración. Julieta y Esteban entendieron que su dolor no había sido en vano, que el infierno vivido había dado fruto, que otras personas también podrían sanar gracias a ellos. Un día, Diego preguntó si podía visitar a Verónica en prisión. ¿Estás seguro, hijo? Sí, quiero decirle que ya no le tengo miedo. Esteban y Julieta dudaron, pero al ver la seguridad en su rostro, accedieron. El encuentro fue breve. Verónica, visiblemente cambiada, lo miró con sorpresa. ¿Por qué viniste? Para decirte que ya no te odio, que ya no tengo miedo, pero también para que sepas que lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Verónica bajó la mirada. Te juro que no era lo que quería, pero lo hiciste, y yo perdí a mi mamá.
Pero también aprendí que hay personas buenas como Julieta. Ella me ayudó a hablar. Verónica soltó una lágrima. Ojalá hubiera sido diferente. Sí, pero no fue. Adiós, tía. De regreso a casa, Diego iba tranquilo. ¿Te sientes bien?, preguntó Esteban. Sí, tenía que cerrar eso. Y ahora le acarició el cabello. Eres el niño más valiente que conozco. ¿Más que los de mis cuentos? Mucho más. Esa noche, Diego dibujó una última ilustración para su libro. Un corazón envuelto en luz, con 3 figuras adentro. Un niño, un hombre y una mujer. Debajo escribió: la familia no es quien nace contigo, es quien decide quedarse. Esteban lo colgó en la sala, donde todos pudieran verlo. Pasaron los años, y la historia de Diego, Julieta y Esteban se convirtió en una leyenda local. No una de esas que se cuentan en susurros, sino una que se comparte con orgullo. En la escuela, los profesores mencionaban el coraje de Diego como ejemplo de superación. En la comunidad, Julieta era respetada no solo por su ternura, sino por su integridad. Y Esteban, que antes se encerraba en su dolor, se volvió un hombre presente, consciente del valor del amor cotidiano. Cada aniversario del accidente, la familia tenía una tradición: ir al parque donde Camila solía jugar con Diego. Allí, soltaba una cometa con un mensaje escrito. «Hola mamá», leía Diego en voz alta. «Gracias por cuidar de nosotros desde el cielo. Este año estamos aún mejor». La cometa subía, y los 3 la seguían con la mirada, sonriendo. No era tristeza, era gratitud, porque sabían que, aunque el dolor nunca desaparece, se puede transformar en fuerza. Julieta y Esteban se casaron en una ceremonia íntima. Diego llevó los anillos, orgulloso, diciendo: «Ahora sí, somos una familia completa». La boda fue sencilla. En 1900, el jardín de casa, rodeados de amigos, flores y música. En lugar de promesas tradicionales, Julieta prometió seguir contando historias. Esteban, seguir escuchando. Y Diego, nunca dejar de hablar. La vida no se volvió perfecta, pero se llenó de sentido. Cada pequeño gesto, cada palabra compartida, era un triunfo. Los domingos cocinaban juntos. Diego preparaba postres mientras Julieta ponía música, y Esteban hacía bromas malas que solo ellos reían. Rían mucho, incluso en los días difíciles, porque habían aprendido que reír después del dolor no es olvidar, es resistir, es amar. Una tarde de otoño, mientras veían álbumes viejos, Diego señaló una foto de Camila y preguntó: ¿creen que mamá me ve? Sí, respondió Julieta, y está orgullosa de ti. Yo también estoy orgulloso de ustedes, dijo Diego, con la madurez de alguien que ha vivido más de lo que aparenta. Me salvaron. Tú nos salvaste primero, corrigió Esteban. Tu voz nos despertó. Esa noche, escribieron juntos una carta que guardaron en una caja de madera, junto a los primeros dibujos de Diego, el anillo de bodas de Camila y una nota de Julieta que decía: «Gracias por confiar en mí». Era su cápsula del tiempo, su legado de amor. Cuando Diego cumplió 12 años, fue invitado a dar una charla en un congreso de literatura infantil. Su libro ya había sido reeditado 3 veces. Subió al escenario con una camisa azul y una sonrisa decidida. «Mi historia no empezó bien», dijo, «pero quiero que sepan que no importa cuánto dolor uno viva, siempre puede encontrarse esperanza. A veces en forma de una persona inesperada, a veces en forma de una historia contada con el corazón». La ovación fue unánime. Julieta lloraba en primera fila. Esteban la abrazaba. Y Diego, con la mirada alta, supo que había transformado su herida en fuerza. Cuando bajó del escenario, un niño se le acercó. «Yo también perdí a mi mamá. ¿Crees que voy a estar bien algún día?». Diego se agachó, tomó su mano y dijo: «Sí, tal vez no hoy, pero un día, alguien llegará y te contará una historia tan bonita que volverás a reír». Así fue como empezó mi camino. Esa noche, en casa, Julieta miró a Diego dormido y susurró: «Gracias por elegirme». Esteban la abrazó por detrás. «Él no te eligió, te reconoció. Sabía desde el principio que tú eras la persona que devolvería la luz». Julieta sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era uno lleno de vida, de memoria y de promesa. Afuera, el viento movía las hojas, y una estrella fugaz cruzó el cielo. Julieta la vio y pidió un deseo, pero no era uno nuevo, era el mismo de siempre:
que su familia siguiera unida, fuerte, amorosa, y mientras escuchaba la respiración tranquila de Diego desde su habitación, supo que su deseo ya se había cumplido. Porque al final, el amor no siempre viene como lo esperamos. A veces, llega disfrazado de trabajo, de deber, de misión, pero cuando es real, se queda. Y cuando se queda, lo cura todo, incluso las heridas más profundas.